Buenas tardes, buena siesta. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Antes de terminar con el tema de ictericia, que era lo que habíamos estado dando en la clase anterior, simplemente les quería mostrar algo como para complementar el tema. Fíjense, no sé si alcanzan a ver ahí la imagen, si se ve por las dudas pregunto, de un viejito. A veces sale negra la pantalla, ¿sí? Perfecto. Entonces, recuerden que nosotros estábamos hablando de ictericia. Fíjense en este paciente que les estoy mostrando cómo se nota que presenta ictericia. Está coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, fíjense. Obviamente en el laboratorio habría que mirar si es a predominio indirecta o directa. Aunque recuerden que si tiene ictericia, hipercolia y no tiene coluria, posiblemente sea más a predominio de bilirrubina indirecta. Ahora, si tiene ictericia, coluria, acolia y prurito, recuerden que eso se observa en el síndrome coledociano, que es a predominio de bilirrubina directa, la ictericia. Así que, fíjense, la ictericia, acá simplemente otra imagen para que puedan comparar cómo se ve en el paciente de abajo. Fíjense cómo tiene una coloración normal en piel, y en la mano, el brazo que se ve arriba, cómo se observa la ictericia en un paciente que la tiene, ¿no? Muchas veces, dependiendo del color de la piel del paciente, a veces no se nota bien la ictericia, pero bueno, hay que tratar de encontrarla, ¿no? Después les quería mostrar otra diferencia. Acá tenemos dos tubos de ensayo con dos muestras de orina diferentes. En el tubo de ensayo del lado izquierdo, fíjense que se observa una orina color ámbar, digamos, amarillo ámbar. Y después, si se fijan, en el tubo de ensayo del lado derecho, así se ve una orina que tiene coluria. ¿Está? No tienen que confundir la coluria con la orina, por ejemplo, de color té negro, que es muy parecida, y que la orina de color té negro la suele tener el paciente que tiene rhabdomiólisis. Recuerden que la rhabdomiólisis es como un infarto, pero en el músculo esquelético, no en el corazón. Así que cuando el paciente elimina mucha mioglobina por orina, suele tener este color también. Está parecido. Orina color Coca-Cola se le llama. Bueno, coluria, ¿está? Y después, me costó encontrar esta foto. Fíjense, acá tenemos un médico que está mostrando, no nos daríamos cuenta, parece papel mojado, en realidad es materia fecal. ¿Está? Esto es cómo se ve un paciente que tiene acolia. ¿Ven? La materia fecal, color blanco o gris, no tiene color habano, color marrón habano en la materia fecal. Así que ictericia, coluria, acolia y prurito. Recuerden que en ese caso estaríamos hablando de una ictericia a predominio de bilirrubina directa. Simplemente para que vean lo que estábamos charlando hace un rato. Así que, como para cerrar el tema, recuerden entonces que en la clase anterior nosotros estuvimos estudiando metabolismo del hierro, es decir, el hierro que consumimos, cómo lo íbamos a absorber en intestino, transportar por sangre, usarlo para la eritropoyesis y almacenarlo en hígado si es que no se lo iba a utilizar. Y luego vimos metabolismo del grupo hemo, es decir, qué pasa cuando un glóbulo rojo se destruye. Recuerden que el glóbulo rojo se podía destruir de viejo, o sea, luego de vivir 120 días, en ese caso hablábamos de hemocateresis y siempre es extravascular. Después estudiamos que algunos glóbulos rojos se destruyen porque alguna anormalidad tienen. En ese caso hablábamos de hemólisis, que podía ser extravascular, directamente por macrófagos, o intravascular, si se destruía en vasos sanguíneos. ¿Está? Entonces, por último, para cerrar el tema, si nosotros tenemos que hablar de la homeostasis o del equilibrio del hierro, recuerden que yo les había contado que más o menos podíamos llegar a absorber entre 1 a 2 miligramos por día.
de hierro que consumíamos, que se absorbía en intestino. Recuerden que para mantener ese equilibrio, al mismo tiempo tenemos que eliminar por materia fecal 1 a 2 miligramos por día de ese hierro, ¿está? Y eso va a hacer que el hierro en plasma se mantenga más o menos en unos 4 miligramos, ¿está? Recuerden que entre el plasma y el hierro almacenado se va a mantener también un equilibrio, ¿está? Se supone que si saco hierro que está almacenado, al mismo tiempo también tengo que depositar cierta cantidad. Así que fíjense, el hierro de depósito o el hierro almacenado, más o menos 1 gramo es lo que tenemos almacenado en el cuerpo. Después, por ejemplo, en la mioglobina tenemos cierta cantidad de hierro, unos 300 miligramos. Después, recuerden que dijimos que el hierro que está en sangre, circulando, unido a la transferrina, una parte se va a dirigir a médula ósea, ¿ven? Para realizar la eritropoyesis. Más o menos a médula ósea van unos 20 miligramos por día de hierro, ¿tá? Para la síntesis de glóbulos rojos, ¿está? Dentro del glóbulo, bueno, y ahí se sintetizan los glóbulos rojos, ¿tá? En la eritropoyesis, por lo que más o menos la hemoglobina dentro del glóbulo rojo tiene unos 2,5 gramos aproximadamente de este hierro, ¿tá? Era la que más tenía. Recuerden, si yo les estoy diciendo que por día se lleva desde la sangre a la médula ósea unos 20 miligramos por día de hierro, se supone que se debería destruir la misma cantidad de glóbulos rojos para obtener la misma cantidad de hierro. Así que fíjense, ¿tá? Al mismo tiempo que se sintetiza glóbulos rojos nuevos, hay otros que se destruyen. Esto es lo normal, no estamos hablando de hemólisis, simplemente de lo normal en el cuerpo. Así que al mismo tiempo que se sintetizamos glóbulos rojos por la eritropoyesis, destruimos glóbulos rojos viejos por la hemocateresis. Así que se obtiene también, al mismo tiempo que se llevan a médula ósea 20 miligramos por día de hierro, que es lo que se ocupa, al hacer hemocateresis se obtienen 20 miligramos por día de hierro, ¿está? Recuerden que quienes se encargaban de hacer hemocateresis eran los macrófagos, del bazo principalmente, del hígado y también de la médula ósea, pero muy poca cantidad. Y a esto le habíamos llamado sistema mononuclear fagocítico. O en algunos libros aparece como sistema retículo endotelial, que esas son las siglas que ven ahí. Entonces, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque hay una pregunta de examen que el profe siempre hace, que dice, ¿de dónde se obtiene la mayor cantidad de hierro para el organismo, digamos? Y pone opción A, por ejemplo, absorción de los alimentos, por ejemplo, ¿tá? Entonces, ¿de dónde se obtiene la mayor cantidad de hierro que tiene el organismo? Opción A, de los alimentos, uno podría pensar que sí, pero no, fíjense, ¿tá? 1 a 2 miligramos por día nada más. De los depósitos, puede ser también, ¿está? De la hemoglobina. Bueno, la opción correcta es de la hemocateresis, ¿está? La mayor cantidad de hierro que tiene el organismo para hacer eritropoyesis viene de la hemocateresis. Esa sería la opción correcta. Fíjense, es mucho más que lo que absorbemos por día, lo que obtenemos por la destrucción de glóbulos rojos viejos. Así que ahí es, digamos, donde relacionamos metabolismo del hierro con metabolismo del hemo. Bueno, simplemente solo para aclarar esa cuestión. Entonces, eso era lo último que nos quedaba para cerrar ese tema. Así que hasta acá, digamos que en las clases de ayer y en la clase de hoy a la mañana, esto prácticamente es todo lo que tienen que saber sobre la fisiología, o sea, lo normal de los glóbulos rojos, ¿está? ¿Qué nos está faltando estudiar normal en el glóbulo rojo? Grupos sanguíneos, ¿está? Y con eso ya terminaríamos ese tema y podríamos pasar ya a glóbulos blancos y a plaquetas, ¿tá? Pero bueno, como ya estudiamos todo lo normal, todo lo fisiológico, nos vamos a dedicar ahora a estudiar las patologías relacionadas con el glóbulo rojo. Si hablamos de la disminución de los glóbulos rojos,
hablaríamos de anemia. Y si hablamos del aumento de los glóbulos rojos, tendríamos que hablar de policitemia y poliglobulina, ¿ya? Así que de eso nos vamos a encargar de estudiar hoy. Recuerden, en los exámenes obviamente siempre entran casos clínicos en donde ustedes tienen que ver si el paciente tiene anemia o no, qué tipo de anemia y cuál sería la causa de esa anemia. Así que eso es lo que vamos a estudiar primero. Por empezar, les tengo que aclarar que la anemia no es una enfermedad, es un síndrome. Entonces, la forma correcta de llamarlo sería síndrome anémico, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre una enfermedad y un síndrome? Que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas producido por muchas causas. Ahora vamos a estudiar, pero causas de anemia hay más de 50, ¿está? ¿Qué quiere decir? Que tiene múltiples causas, que hay muchas enfermedades que tienen síndrome anémico, que una de las manifestaciones es la anemia. Ahora, ¿qué es una enfermedad? Recuerden que una enfermedad es un conjunto de signos y síntomas producido por una causa. Esa es la diferencia entre síndrome, por ejemplo, síndrome coledociano, que estudiamos anteriormente. Hay varias causas que lo producen. Síndrome anémico, hay un montón de enfermedades, ¿ah? Ahora, una enfermedad es producida por una sola causa, por ejemplo, cáncer, no sé, de pulmón, por poner un ejemplo. Entonces, vamos a definir qué es la anemia, vamos a empezar por ahí. Hay dos formas de definir a la anemia. Tenemos, por un lado, la definición fisiológica o funcional. ¿A qué se refiere con esto? Me está explicando cuál es el trastorno que hay en los glóbulos rojos. ¿Cuál es el problema? Que esa definición no me permite hacer el diagnóstico de anemia. Fíjense cuál es la definición fisiológica o funcional. Esta definición me dice que la anemia es la disminución del número de glóbulos rojos, lo cual se traduce en un insuficiente aporte de oxígeno a los tejidos. Así que si tenemos menos glóbulos rojos en sangre, lógicamente vamos a transportar menos oxígeno hacia los tejidos que lo necesiten. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo diagnosticar anemia mirando el recuento de glóbulos rojos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que había una situación que era la hemodilución? En donde parecía que los glóbulos rojos estaban bajos, pero era por el exceso de plasma, de agua. Entonces, no puedo hacer el diagnóstico mirando el número de glóbulos rojos. Esta no se puede. Por eso surge la segunda definición, que es la definición operacional. Se llama así porque esta definición es la que nos permite hacer el diagnóstico de anemia. Entonces, según esta definición, la anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina en sangre por debajo de los valores de referencia. Nosotros habíamos dicho en la clase anterior que, por ejemplo, la concentración de hemoglobina en el hombre era de 13 a 17 gramos por decilitro, en la mujer fértil era de 12 a 16 gramos por decilitro, y en la mujer embarazada era de 11 a 15 gramos por decilitro. Por debajo de esos valores es anemia, así que en el hombre será por debajo de 13, en la mujer fértil menor a 12, en la mujer embarazada menor a 11. Estos son los mismos números que el profe va a utilizar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si ustedes miran la hemoglobina en un paciente, ya hacen el diagnóstico de anemia. Solo con eso. Ahora, si queremos saber qué tipo de anemia tiene el paciente o la causa de la anemia, ahí sí habría que mirar otras cuestiones, que es lo que les voy a enseñar ahora. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se hace el diagnóstico de anemia, vamos a clasificar a la anemia. Vamos a tener dos clasificaciones. Está la clasificación etiológica y la clasificación morfológica. La clasificación etiológica es de acuerdo a la localización de la causa de la anemia. Es decir,
Puede ser que el problema sea en médula ósea, que es el órgano encargado de sintetizar los glóbulos rojos, o puede ser que el problema no esté en médula ósea. Básicamente por eso se clasifica así las anemias, ¿tá? Entonces, vamos a tener en primer lugar a la anemia regenerativa o proliferativa o periférica, que se llama así porque la médula ósea tiene su función conservada. O sea, la eritropoyesis, la síntesis de glóbulos rojos, es normal. Entonces, la pregunta es, si la médula ósea está funcionando bien, ¿dónde está el problema? Bueno, les nombro algunas causas, porque hay un montón, pero el profe les va a pedir algunas. Entonces, si el problema no es en médula ósea, ¿dónde está? Afuera, a nivel periférico, justamente. Una de las causas puede ser el aumento de la pérdida de glóbulos rojos del organismo. Estoy hablando de la hemorragia aguda. Aguda, no crónica, ¿está? Ya vamos a estudiar que la hemorragia crónica produce anemia arregenerativa, ¿está? Entonces, la hemorragia aguda se pierden glóbulos rojos del cuerpo, muy rápido, ¿no? Y por otro lado, puede ser que esté aumentada la destrucción de glóbulos rojos. Por ejemplo, en el caso de las anemias hemolíticas, donde los glóbulos rojos se destruyen porque son anormales, o en el hiperesplenismo, donde si bien el glóbulo rojo está normal, el bazo es el que lo destruye demasiado rápido, ¿no? ¿Cómo me voy a dar cuenta que la anemia es regenerativa o proliferativa o periférica? Por los reticulocitos en sangre. Recuerden que los reticulocitos maduros son un estadio anterior a los glóbulos rojos, que son las células maduras, ¿está? Y acuérdense que ya habíamos estudiado que reticulocitos maduros y glóbulos rojos tienen que estar en sangre. Entonces, voy a decir que la médula ósea está funcionando bien cuando los reticulocitos en sangre estén normales o aumentados. Ya vamos a estudiar cuál sería el valor normal, ¿tá? Así que, si yo veo que el paciente tiene anemia, pero sus reticulocitos están normales o altos, por lo menos sé que el problema no está en médula ósea, ¿tá? Ya vamos a estudiar a eso. Ahora, puede ser que el paciente tenga una anemia arregenerativa o no proliferativa o central. ¿Qué significa eso? Que la médula ósea es la que tiene el problema. Fíjense, la médula ósea tiene su función disminuida o abolida. Abolida significa ausente, ¿tá? Por lo tanto, la eritropoyesis es ineficaz, ¿tá? La médula ósea no está funcionando bien o directamente no sirve más, ¿tá? El paciente, su médula ósea ya no funciona. ¿Cómo me puedo llegar a dar cuenta que el paciente tiene una anemia arregenerativa o no proliferativa o central? Por los reticulocitos que están bajos. ¿Qué significa? Que la médula ósea no los está pudiendo liberar sangre porque no está habiendo una buena síntesis, una buena eritropoyesis. Y otra cosa que me podría ayudar bastante es que si el problema es de toda la médula ósea completa por una enfermedad grave, no solo los glóbulos rojos van a estar afectados, sino también los glóbulos blancos y las plaquetas. Eso ya me estaría indicando una enfermedad grave de médula ósea. Entonces, ¿cómo se llama cuando están disminuidos todos los elementos de la sangre? A esto le llamamos pancitopenia. Pan, que significa todo, perdón, acá puse pancipotenia, está al revés. Pancito, cito significa célula y penia significa disminución en sangre, ¿tá? Puse al revés, cambien la T por la P, pancitopenia, ¿tá? Estoy medio disléxica, se ve acá en el pizarrón, puse pancipotenia, nada que ver, ¿tá? Pancitopenia. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a tener anemia, es decir, disminución de los glóbulos rojos, va a tener leucopenia, que es disminución de los glóbulos blancos, y plaquetopenia o trombocitopenia, que es disminución de las plaquetas. Puede ser que no tenga, que solo tenga anemia, pero si tiene los tres elementos formes de la sangre disminuidos y me indica mayor gravedad. Así que es algo que me puede ayudar. Entonces,
pero principalmente los reticulocitos. Entonces acuérdense, si los reticulocitos están normales o altos, el paciente tiene una anemia regenerativa o periférica. Si los reticulocitos están bajos, el paciente tiene una anemia arregenerativa o central. ¿Está? Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas de anemia arregenerativa o central? Por ejemplo, puede ser una enfermedad propia de la médula ósea. Por ejemplo, una enfermedad primaria puede ser la aplasia medular, significa que la médula ósea dejó de funcionar directamente. Puede ser una leucemia o un mieloma múltiple, que son cánceres de la sangre. Puede ser una mielodisplasia, que también es parecido a un cáncer que afecta a la médula ósea y luego a sangre, obviamente. O puede ser la metástasis de otro cáncer. Recuerden que metástasis es cuando un cáncer se disemina a otra parte del cuerpo. Por ejemplo, lo más común es el cáncer de mama y el cáncer de pulmón, que se disemina por sangre hacia la médula ósea, por ejemplo. ¿Ah? Eso se refiere con enfermedad de médula ósea primaria. Ahora, con enfermedad de médula ósea secundaria se refiere a una enfermedad sistémica que termina afectando también a médula ósea. Por ejemplo, una nefropatía, que es una enfermedad de los riñones, por ejemplo, insuficiencia renal. Una hepatopatía, es decir, una enfermedad del hígado. ¿Por qué hablo del hígado y del riñón? Porque recuerden que son órganos que sintetizan eritropoyetina. Así que imagínense que si falla, le va a faltar esta hormona a los glóbulos, a las células eritropoyéticas para realizar síntesis de glóbulos rojos. Puede ser el hipotiroidismo. En el caso del hipotiroidismo, ya vamos a estudiar en endocrino. En el hipotiroidismo, el metabolismo del cuerpo está funcionando lento. ¿Ah? Ha disminuido el metabolismo basal, así que la médula ósea también va a estar media lenta para funcionar. En el caso del hipertiroidismo, lo que tiene el hipertiroidismo es lo opuesto. El metabolismo del cuerpo está muy rápido. ¿Cuál es el problema? Que las vitaminas y los nutrientes del cuerpo se consumen tan rápido que no le llegan a la médula ósea, y ahí, bueno, si la médula ósea no recibe una buena cantidad de vitaminas, una buena cantidad de nutrientes, y va a empezar a funcionar mal. Puede ser también la enfermedad de Addison, que es la insuficiencia córtico-suprarrenal, que en ese caso no hay cortisol. Dijimos que el cortisol favorecía la síntesis de médula ósea. ¿Ah? Pero bueno, ya vamos a estudiar en endocrino. El cortisol favorece la eritropoyesis. Pero bueno, pueden ser sustancias tóxicas las que me estén dañando a la médula ósea. Estoy hablando de la quimioterapia, la radioterapia, que recuerden que tanto la quimio como la radioterapia se realiza en pacientes que tienen cáncer. El problema es que tratando de matar al cáncer y puedo dañar la médula ósea, que es lo que suele pasar. Puede ser una intoxicación con metales pesados, por ejemplo, intoxicación con plomo, intoxicación con oro. ¿No? Hoy en día es muy poco común este tipo de intoxicación. ¿Por qué? Porque ahora los utensilios de cocina ya no vienen con ese material, pero antes los vasos venían con plomo y ahí las personas se intoxicaban y terminaban con una enfermedad de médula ósea. Pueden ser drogas como la cocaína. Una gran dosis de cocaína puede provocar daño irreversible de la médula ósea. O si no, lo más común que nosotros vamos a estudiar es que puede haber un déficit de nutrientes, déficit de factores nutricionales. Esto es lo más importante que ustedes tendrían que saber. Por ejemplo, puede ser que el paciente tenga un déficit de hierro. A esto le vamos a llamar, esto me va a producir una anemia ferropénica, que generalmente es producida por hemorragia crónica. Entonces, a la profesora Beligoy le gusta preguntar la diferencia entre hemorragia aguda y crónica. Ya hay un cuadrito que vamos a ver para repasar eso. Pero vayan notando esas diferencias. Fíjense,
La hemorragia aguda produce anemia regenerativa o periférica. En cambio, la hemorragia crónica produce anemia regenerativa o central. Una diferencia ya encontramos. Vamos a ir viendo que hay otras. Puede ser que haya un déficit de vitamina B9, es decir, de ácido fólico, y por lo tanto, esta vitamina no llega a médula ósea, y bueno, ahí falla la síntesis de glóbulos rojos. Puede ser que haya un déficit de vitamina B12, ya vamos a estudiar esto. En ese caso, el paciente va a tener anemias megaloblásticas, son glóbulos rojos gigantes los que se van a sintetizar, ¿tá? Así que fíjense, les nombré algunas causas, ¿tá? Como para tratar de hablar de estos dos tipos de anemia. Así que anemia regenerativa y anemia arregenerativa o proliferativa o central. Ahora, tenemos un problema. Por ejemplo, en el caso de las talasemias, por ejemplo. En el caso de las talasemias, el problema es que hay una enfermedad en médula ósea, pero también los glóbulos rojos anormales se destruyen fuera de la médula ósea. Entonces, el glóbulo rojo se sintetiza mal, por eso es una anemia central, pero se destruye en los vasos sanguíneos o en los órganos como el bazo, porque tiene una forma anormal, por ejemplo, una hemoglobina anormal. En ese caso sería anemia periférica. Entonces, ¿cuál de las dos es? Bueno, hay algunas causas de anemia que no entran en esta clasificación. Por eso, la mejor forma de que ustedes hagan el diagnóstico de anemia es con la clasificación que les voy a mostrar ahora, ¿está? La que es la clasificación morfológica que utiliza los índices hematimétricos. Habrán visto que esa es la que el profe pregunta. Entonces, la mejor manera de clasificar a las anemias es según su clasificación morfológica. Entonces, la clasificación morfológica me clasifica justamente a las anemias de acuerdo al tamaño y al color del glóbulo rojo. Para esto vamos a utilizar los índices hematimétricos o también llamados índices de Winthrop, así se llaman. ¿Está? Primera cuestión, estos índices hematimétricos son indirectos. ¿Qué significa esto? Que yo no le puedo sacar sangre al paciente y ya miro los índices, no. Yo lo que puedo obtener con una muestra de sangre es el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito. Esos son índices directos. A partir de esos tres, yo voy a hacer cálculos para obtener los índices hematimétricos que son indirectos. Así que se obtienen mediante fórmulas que ya les voy a mostrar ahora. ¿Cuáles son los índices hematimétricos? Son 4. El último se habrán dado cuenta que siempre nos olvidamos, así que tengan cuidado. Siempre estamos acostumbrados a hablar del BCM, el HCM y el CHCM, y nos olvidamos del AD, o también llamado ID. Vamos a estudiar uno por uno, ¿tá? No se olviden del ID o AD, que el profe lo pregunta también. Lo bueno es que no se calcula, simplemente el profe les va a dar el número, y ustedes le tienen que decir el significado. Así que vamos a empezar a estudiar uno por uno. Una vez que estudiemos a estos índices, ahí les empiezo a explicar todas las anemias que van a tener que saber de acuerdo a esta clasificación que es la más importante, ¿tá? Entonces, empecemos con el BCM. Yo sé que este tema ustedes también lo aprendieron en Bioquímica, así que bueno, ya les viene al pelo para las dos materias. Entonces, ¿qué es el BCM? Recuerden que BCM significa volumen corpuscular medio. Vamos a definirlo y vamos a decir que es el volumen de líquido contenido en un glóbulo rojo. Sé que el número les va a sonar porque ya lo hemos visto cuando comenzamos a estudiar glóbulos rojos, ¿se acuerdan? Su valor de referencia es de 80 a 100 femtolitros. Cuando empezamos a estudiar glóbulos rojos, yo les dije longitud, diámetro, todo, y les dije,
que el volumen de leak que tienen es de 80 a 100 femtolitros. Bueno, ahora ya saben que esto es el BCM. El volumen de líquido intracelular, básicamente, contenido en un solo glóbulo rojo, su valor es de 80 a 100 femtolitros. ¿Cómo hacemos para calcular este número? Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a hacer hematocrito dividido el recuento de glóbulos rojos por 10. Entonces, les pongo un ejemplo acá para que vean cómo se hace el cálculo. Por ejemplo, en un caso clínico, vamos a poner un ejemplo, el profe les dice que el paciente tiene un hematocrito del 45%. Como pueden ver acá, el hematocrito se pone en porcentaje, tal cual está. Después, fíjense, recuento de glóbulos rojos, 5.400.000 por milímetro cúbico. Fíjense que no se pone así el número en el cálculo. ¿Ven que puse 5,4? Porque ahí es 5,4 millones. Se pone la palabra millones. ¿Ah? No se pone los ceros, pero es lo mismo, ¿entienden? ¿Ah? Así que 45%, fíjense que el hematocrito se pone igual. El profe les va a dar con todos los ceros, pero acá tienen que poner los dos primeros números. Por ejemplo, si el profe les dice que el recuento del paciente es 3 millones, ¿ah? 3, van a poner acá 3 nomás, el número 3. Si les dice 6.500.000, van a poner 6,5 millones. Así se pone en la fórmula, ¿está? Y luego por 10. ¿Ah? Vamos a ver si está bien este cálculo. Prueben en hacer con los ceros. A ver, 45 dividido... Sí, si ustedes hacen con todos los ceros como figuran acá, les daría 8,33 por 10 a la menos 6. Nada que ver. Así que hacen 45 dividido 5,4. Eso me da 8,33. Por 10, que es lo que hay que hacer luego acá, ¿ven? Me da 83,33 femtolitros. Por ejemplo, acá en el ejemplo que yo les di. ¿Está? Así que no se olviden que del recuento que el profe les da, tienen que poner estos dos primeros números con una coma. O sea, en vez de decir 5.400.000, digo 5,4 millones. Es lo mismo. Pero bueno, así se pone en la forma. Yo me acuerdo que cuando estaba en tercero nos explicaron, nos dijeron cuáles eran los cálculos, pero no nos avisaron que no había que poner todos los ceros. Yo llegué al parcialito y no me salían los cálculos. Imagínense que me puse todo nervioso. Pero bueno, ahora ya saben. Vamos a suponer que a ustedes les toca hacer este cálculo. Una vez que ustedes sacan el resultado, puede pasar lo siguiente. Puede ser que el cálculo del BCM les dé menor a 80 femtolitros. En ese caso, si es que el paciente tiene anemia, van a decir que tiene una anemia microcítica. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo, ven, tiene menos líquido que lo normal, o sea, tiene un tamaño menor, es un microcito. Por eso la anemia se llama microcítica. ¿Ya? Micro significa pequeño, cito, célula. Célula pequeña, más pequeña que lo habitual. La causa más común de anemia microcítica es la anemia ferropénica. Así que cuando ustedes vean BCM bajo, lo primero que tienen que pensar es que puede ser una anemia ferropénica, posiblemente por hemorragia crónica. Es la causa más frecuente de anemia microcítica. Ya la vamos a ir estudiando ahora todas estas anemias. Pero les voy tirando causas para que se las vayan acordando. Puede ser que yo calculo el BCM y me da normal, o sea, entre 80 a 100 femtolitros. Eso significa que el paciente tiene una anemia normocítica. Es decir, que el glóbulo rojo tiene un tamaño normal, o sea, es un normocito, una célula normal, entre comillas. Las causas más frecuentes de anemia normocítica puede ser una hemorragia aguda o puede ser una anemia hemolítica. Quiero que vuelvan a prestar atención. ¿Ven que la hemorragia crónica es microcítica y la hemorragia aguda es normocítica? Otra diferencia entre hemorragia aguda y crónica. No se preocupen, hay un cuadrito más adelante en donde las volvemos a comparar, pero quiero que ya vayan prestando atención porque son preguntas de examen. Entonces,
Fíjense, según la primera clasificación, la hemorragia aguda es una anemia regenerativa o periférica. En cambio, fíjense acá, la hemorragia crónica es una anemia arregenerativa o central. O sea, en la primera clasificación son diferentes. En la segunda clasificación, como pueden ver también. ¿Por qué? Porque la hemorragia crónica es una anemia, me produce una anemia microcítica, y la hemorragia aguda me produce una anemia normocítica. ¿Ah? Son bien diferentes, en un rato lo vamos a estudiar. Puede ser que ustedes hagan el cálculo finalmente del BCM y les dé mayor a 100, ¿ah? Mayor a lo normal. Si el BCM les da mayor a 100 femtolitros, ustedes van a decir, van a diagnosticar que el paciente tiene una anemia macrocítica. O sea, que el glóbulo rojo es más grande que lo normal, es un macrocito. Justamente por eso tiene más líquido en su interior, porque es más grande. ¿Está? Causas de esto. Las más frecuentes son las anemias megaloblásticas, es decir, o por déficit de vitamina B9 o por déficit de ácido fólico, perdón, por déficit de vitamina B12 o por déficit de ácido fólico, que es la vitamina B9. ¿Ah? Ya vamos a estudiar todo esto, pero le voy tirando ya las causas. Obviamente le estoy tirando las causas más comunes, que son las que el profe les va a pedir seguramente. Eso es en cuanto al BCM. Vamos a pasar ahora a otro de los índices hematimétricos, que es el HCM. ¿Qué significa HCM? Recuerden que significa hemoglobina corpuscular media. Vamos a definir y vamos a decir que es la cantidad de hemoglobina contenida en un solo glóbulo rojo. Su valor normal es de 28 a 32 picogramos. Esa es la hemoglobina que hay en un solo glóbulo rojo. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo del HCM? Obviamente, de más está decir que los valores normales de los índices hematimétricos ustedes tienen que saber. El profe no les va a dar. A lo sumo, el profe les puede dar una ferremia, les puede dar una saturación de transferrina, cuánto es lo normal. Pero los índices, él nunca les va a dar los valores normales en la pregunta de examen. Los tienen que saber ustedes. ¿Tá? Así que les recomiendo, a mí por ejemplo me cuesta mucho memorizarme los números. Entonces yo tengo un cuadernito donde lo que sé que me voy a olvidar el número anoto. Tengo mi libretita de valores normales, por ejemplo. Así hacía en tercero y iba repasando si me olvidaba una anatremia, una glucemia, por ejemplo. ¿Cómo vamos a calcular el HCM? Fíjense que el HCM se calcula haciendo hemoglobina dividido el recuento de glóbulos rojos por 10. Recuerden, la hemoglobina se pone tal como está. Fíjense, vamos a volver al mismo ejemplo que les di recién, ¿ven? Hematocrito 45%, glóbulos rojos 5.400.000 por milímetro cúbico de sangre, hemoglobina de 16 gramos por decilitro. El mismo paciente, pero vamos a calcular el HCM, a ver qué nos da. Fíjense, la hemoglobina se pone tal cual, ¿ven? 16 gramos por decilitro, ¿tá? Lo ponen arriba, ¿tá? Recuerden, el número de glóbulos rojos no va con todos los ceros. Si ahí en el casito que les mostré dice 5.400.000, ustedes tienen que poner 5,4 millones, ¿tá? Y luego por 10. Primero tienen que hacer la división y luego multiplican por 10. Así que en este caso, por ejemplo, haríamos 16 dividido 5,4, eso me va a dar 2,9, y ahora por 10, 29,62 picogramos es lo que me da, que es lo que dice acá. ¿Tá? ¿Qué es lo que puede pasar? Que no les dé normal, obviamente, puede darles normal o no. Entonces, una vez que hacen el cálculo, van a sacar sus conclusiones. Si el HCM les da menor, más bajo que 28 picogramos, van a decir que el paciente tiene una anemia hipocrómica. ¿Qué significa?
que el glóbulo rojo, como tiene menos hemoglobina, acuérdense, la hemoglobina es la que le da el color al glóbulo rojo. Así que, si el glóbulo rojo tiene menos hemoglobina, va a tener menos color, va a estar más pálido. ¿Tá? Así que bueno, causa más frecuente de anemia hipocrómica es la anemia ferropénica, por hemorragia crónica. Entonces, fíjense, la hemorragia crónica es una anemia microcítica, si miro el BCM, y es hipocrómica si miro el HCM. Vamos a estudiar en un rato que se usa todo junto. Por ejemplo, anemia microcítica hipocrómica. Nombre y apellido, digamos, se pone. Pero bueno, estamos analizando por separado. Ahora, ¿qué pasa si calculan el HCM y les da normal, o sea, entre 28 a 32 picogramos? En ese caso, van a decir que el paciente tiene una anemia normocrómica. ¿Tá? ¿Qué quiere decir una anemia normocrómica? Normo es normal, cromos es color, color normal. ¿Qué quiere decir esto? Que como el glóbulo rojo tiene una cantidad normal de hemoglobina en su interior, el color del glóbulo rojo es normal. Recuerden que la hemoglobina le da el color al glóbulo rojo. ¿Tá? La causa más frecuente de una anemia normocrómica puede ser o la hemorragia aguda o la anemia hemolítica. Volvamos a repasar. Fíjense que las hemorragias agudas y las anemias hemolíticas, según el BCM, son normocíticas y según el HCM son normocrómicas. Ya van a ver que en un rato vamos a juntar nombre y apellido, digamos, con estos dos índices hematimétricos. Ahora, hay un problema. La hipercromía. Vieron que acá con el BCM existe la anemia microcítica, normocítica y macrocítica. Bueno, con el HCM existe la hipocromía o la normocromía. La hipercromía no existe, o sea, no hay ningún glóbulo rojo que tenga más hemoglobina que lo normal. Entonces, si ustedes llegan a ver al microscopio óptico glóbulos rojos con demasiado color, o sea, más teñidos que lo habitual, bueno, el problema es ese, que ustedes tiñeron mal la muestra. Acuérdense que el frotis de sangre lo tenemos que teñir con dos colorantes, que son el MyGreenWall y el Giemsa. Si nosotros dejamos demasiado tiempo el colorante sobre los glóbulos rojos, se tiñen demasiado. O el otro problema puede ser que no lavaron bien la muestra, porque después de teñir eso se lava con agua de la canilla o con solución fisiológica. Si ustedes no lavaron bien para sacar el exceso de colorante, los glóbulos rojos quedan muy teñidos. Así que la hipercromía no existe realmente. O sea, no hay aumento de hemoglobina en realidad, sino que es un artefacto o artificio de técnica histológica que es por exceso de tinción o porque no se lavó bien la muestra. Tengan cuidado con eso. Así que una anemia, por ejemplo, normocítica, normocrómica existe. Una anemia microcítica hipocrómica también, pero no existe, por ejemplo, una anemia macrocítica hipercrómica. No. Las anemias macrocíticas o son hipocrómicas o son normocrómicas. ¿Ah? Las hipercrómicas no existen. El profe a veces pone como opción para confundirles, obviamente. Pero bueno, esa es una aclaración que tienen que recordar. Perdón. La verdad es que con el paso de los años, los fisiólogos están queriendo sacar el tercer índice hematimétrico, porque lo vamos a estudiar, pero la realidad es que no me informa nada. O sea, vieron que el BCM y el HCM me clasifican las anemias. Bueno, el CHCM no me clasifica nada. ¿Por qué? Porque es básicamente lo mismo que el HCM, pero en 100 mililitros de glóbulo rojo. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es el CHCM? La sigla significa concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Ah? ¿Qué es? Vamos a decir que es la cantidad de hemoglobina contenida en 100 mililitros de glóbulos rojos. Tengan cuidado. ¿Qué pasa si yo pongo cantidad de hemoglobina en 100 mililitros de sangre? ¿Es lo mismo? No.
Porque la cantidad de hemoglobina en 100 mililitros de sangre es el valor de hemoglobina que ya estudiamos. Fíjense que acá dicen 100 mililitros de glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir? Que se le sacó el plasma, es puro glóbulo rojo. Es una suspensión de glóbulo rojo sin plasma. Entonces, si yo digo, ¿qué cantidad de hemoglobina hay en 100 mililitros de sangre? Esos son los valores de hemoglobina que estudiamos hoy al principio de la clase, estos. ¿Ya? 13 a 17 en el hombre, 12 a 16 en la mujer fértil, 11 a 15 en la embarazada. Ahora, si yo digo cantidad de hemoglobina en 100 mililitros de glóbulos rojos, eso es el CHCM. Tengan cuidado porque el profe puso como pregunta de examen y como no tenían claros los conceptos, le han errado por ahí esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor normal del CHCM? 32 a 36 gramos por decilitro. Casi el doble de la hemoglobina en sangre, porque solo tiene en cuenta glóbulos rojos sin plasma. ¿Cómo hacemos este cálculo? El CHCM se calcula haciendo la hemoglobina dividido el hematocrito por 100. Entonces, fíjense que la hemoglobina se pone como está. En el ejemplo que les di en el casito de hoy, le dije que, por ejemplo, el paciente tenía 16 gramos por decilitro de hemoglobina, ponemos 16, así como está. El hematocrito se pone en porcentaje, así como está. Por ejemplo, yo hoy les dije que, por ejemplo, el paciente tenía hematocrito del 45%. Se pone tal como está. No se van a confundir con la volemia. La volemia es la que el hematocrito se pone en fracción. Acá se pone como está. Veo que a veces ese también es un entrecruzamiento de cables que se produce. ¿Ya? Así que, por ejemplo, vamos a hacer 16 dividido 45. Fíjense que eso me da 0,35. Por 100 me da 35,55 gramos por decilitro. ¿Ah? Dijimos que de 32 a 36 era lo normal. Bueno, ¿y qué me informa eso? La verdad que nada. No me clasifica anemias. Pensemos lógicamente. Si el HCM, que es la hemoglobina, en un glóbulo rojo me da normal, obviamente que la hemoglobina en 100 mililitros de glóbulo rojo también me va a dar normal. O sea, es lo mismo, solo que el HCM es en un glóbulo rojo, CHCM es en 100 mililitros de glóbulo rojo. Pero bueno, yo calculo que en los años que siguen se va a eliminar este índice hematimétrico, porque no me informa nada. Es como falta de tiempo calcularlo. Pero bueno, hay que hacerlo, todavía se sigue considerando como parte del laboratorio. Así que, ¿para qué me puede servir el CHCM? Colabora con la información que ya me brindó el HCM, o sea, una anemia o hipocrómica o normocrómica. Solo con eso. Ahora, pregunta de examen. No sé si alguna vez les pasó que seguro algún familiar o algo les trajo un estudio para que miren, típico. A ver, mírame qué tengo, seguro, a todos nos pasó alguna vez. Entonces, seguramente el análisis más común que a alguno de ustedes les habrá tocado mirar es un hemograma, donde venía el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina, los índices hematimétricos. Entonces ustedes miraban, hemoglobina, normal, perfecto. Hematocrito, normal. Recuento de glóbulo rojo, normal. Todo normal. Pero abajo de todo, en la parte del bioquímico, donde el bioquímico hace observaciones, decía, se observa una leve anisocitosis. Y uno dice, bueno, está todo normal. ¿Qué será esta observación que puso el bioquímico? Bueno, hay veces que el paciente todavía no tiene anemia, pero ya hay un índice hematimétrico que se altera, que es este que vamos a ver ahora, que es el IDE, o AVE, ¿está? Es el primer índice hematimétrico en alterarse, aun cuando todavía el paciente no tiene anemia. Fíjense qué interesante, por eso está bueno mirarlo, ¿está? Entonces, vamos a ver qué es y qué me informa. Entonces, el IDE, es decir, el índice de distribución eritrocitaria, o AD, que significa amplitud
de distribución eritrocitaria, vamos a decir que es un índice indirecto que representa la diferencia de tamaño de los glóbulos rojos de la muestra estudiada. Entonces, de una muestra de glóbulos rojos que yo le saco al paciente, lo normal es que el 12 al 16% de los glóbulos rojos tengan tamaño diferente al resto. O sea, de cada 100 glóbulos rojos, 12 a 16 pueden ser o más chiquitos o más grandes, pero eso es normal, porque no somos máquinas perfectas. Así que, del 100% de glóbulos rojos, si yo tengo entre 12 a 16 glóbulos rojos de tamaño diferente, no pasa nada. ¿Ah? Ahora, cuando el IDE o ADE es mayor al 16%, eso ya no está bien. Me está indicando anisocitosis. ¿Qué significa anisocitosis? Glóbulos rojos de diferente tamaño. Por ejemplo, la anisocitosis puede ser a predominio microcítico, o sea, hay demasiados glóbulos rojos muy chiquititos. Anemia microcítica, por ejemplo. Puede ser que el IDE sea mayor al 16%, pero a predominio macrocítico, o sea, que hay demasiados glóbulos rojos más grandes que lo habitual. Sospecharé, por ejemplo, una anemia megaloblástica. Ya lo vamos a estudiar. Pero lo más importante, es el primer índice hematimétrico en alterarse, aun cuando el paciente no tiene anemia todavía. Entonces, de ahora en adelante presten atención a esas cosas. Hay veces que el laboratorio de su paciente, seguramente a alguno de sus familiares les va a traer un estudio alguna vez y les va a tocar ver. A veces el paciente no tiene anemia, está todo bien, pero abajo dice, se observa una leve anisocitosis. Hay que prestar atención a eso, ¿está? Por favor, no confundan anisocitosis, que son glóbulos rojos de diferente tamaño, con poiquilocitosis, que son glóbulos rojos de diferente forma. El IDE me muestra la anisocitosis. Me faltó una cosa acá. Les pongo en el chat, así lo leen. Profe, Sí, decime. le pregunto, entonces, el valor normal del ADE, o sea, es Ajá. de 12 a 16, o sea, lo que tenemos que saber es que tiene que estar sí o sí, o sea, tiene que haber glóbulos rojos que estén en tamaño distinto sí o sí. Sí, siempre hay, o sea, es normal que algunos glóbulos rojos sean más pequeñitos que otros. Es lo normal, pero solamente un 12 a un 16% del total. Ahora, si vos mirás tu IDE en tu paciente y tiene, por ejemplo, IDE del 25% y ya es mayor al 16, eso ya no está bien. ¿Está? Les digo esto para diferenciar de los otros índices. Volvemos un poquito hacia atrás. Por ejemplo, acá. El paciente puede tener un BCM bajo, normal o alto, y sin embargo siempre va a tener anemia. Solamente que anemia de diferentes tipos. Por ejemplo, este paciente puede tener un HCM bajo o normal, y sin embargo tiene anemia. ¿Está? Ahora, un paciente con un IDE normal no me indica nada, está todo bien. Ahora, un IDE alto, sí, me está indicando que el paciente puede tener o una anemia microcítica o una macrocítica. Si el IDE está normal, significa que los glóbulos rojos están tamaño normal, que puede ser entonces una anemia normocítica lo que tengo. Por eso, solo con mirar el IDE por ahí no me va a ayudar, ¿sí? Con los otros valores sí, obviamente. ¿No? Así que IDE normal me dice que algunos glóbulos rojos son de tamaño diferente, pero no es peligroso esto, digamos. IDE mayor al 16%, sí. Hay demasiados glóbulos rojos de tamaño diferente. Ahora, anisocitosis no es lo mismo que poiquilocitosis. Anisocitosis, glóbulos rojos de diferente tamaño, algunos microcíticos, otros macrocitos, etc. Poiquilocitosis, glóbulos rojos de diferente forma. ¿Se acuerdan en la clase de ayer que les mostré algunos glóbulos rojos bien, otro en forma de esférica, después en otra foto les mostré glóbulos rojos en forma de hoz? Bueno, eso es poiquilocitosis. No quiero que confundan tampoco con este término, le escribo en el chat. Policromasia. Policromasia. ¿Ah? Entonces, anisocitosis, glóbulos rojos de diferente tamaño. Poiquilocitosis,
glóbulos rojos de diferente forma. Policromasia, glóbulos rojos de diferente color. Es bueno. Eso puede ocurrir, por ejemplo, si hay algunas patologías que vamos a estudiar, extrañas, o directamente se tiñó mal la muestra. Pero bueno, casi siempre el profe pregunta, eso sí, por ejemplo, la pregunta es, un paciente presenta un IDE del 25%. Eso significa que presenta, opción A, microcitosis, opción B, macrocitosis, opción C, anisocitosis, opción D, poiquilocitosis, opción E, policromasia. Recuerden, el IDE me indica si hay o no anisocitosis, ¿no? Es lo más importante. Entonces, con esto, ustedes ya están preparados, en realidad les voy a enseñar, pero ya están preparados para hacer un diagnóstico de anemia. ¿Está? Ahora, antes de que hagamos el diagnóstico de anemia, les quiero mostrar con qué clínica les puede aparecer el paciente en el hospital. ¿Está? Se va a acercar el paciente a la consulta y ustedes por ahí pueden sospechar que tiene anemia. Obviamente, lo que les voy a mostrar es una clínica de los signos y síntomas más comunes de todas las anemias. Por ejemplo, el paciente generalmente viene pálido. Y si viene amarillo, bueno, también puede ser que venga amarillo si es hemolítica. Por eso les digo, les voy a mostrar la clínica que habitualmente tienen los pacientes con anemia. Un consejito, no se memoricen los síntomas. Por ejemplo, digan, bueno, el paciente viene pálido, con frialdad de miembro, no, el profe en el oral quiere saber, si ustedes le dicen palidez, ¿por qué? Si ustedes le dicen que tiene la piel fría y seca, ¿por qué? Si ustedes le dicen que tiene taquicardia, ¿por qué? Él quiere saber todo por qué. Así que no tiene sentido memorizar los síntomas. Expliquen por qué todo. Eso es la fisiología, básicamente, ¿no? Así que yo les puse acá todos los signos y síntomas, pero por si nos olvidamos alguna palabra, ¿qué significa? Por ejemplo, diplopía, visión doble. Bueno, así que acá tienen el diccionario de qué significa cada síntoma, pero lo que me interesa es que expliquen el por qué, y es este esquema que les armé acá. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la clínica? ¿Cuáles son los signos y síntomas que va a tener un paciente con anemia? El tema es el siguiente. A medida que va bajando la hemoglobina, cuanto más baja la hemoglobina, más síntomas van apareciendo y más grave se va poniendo el paciente. Así que yo les voy a ir explicando la clínica a medida que el paciente va empeorando. ¿Está? Entonces, recuerden, vuelvo a recordar acá los valores. ¿Se acuerdan? El paciente de sexo masculino empieza a tener anemia con una hemoglobina de 12 para abajo. La mujer fértil con una hemoglobina de 11 para abajo. La mujer embarazada con una hemoglobina de 10 para abajo, básicamente. A medida que empieza a bajar más la hemoglobina, se pone peor la cosa. Entonces, yo tuve anemia una sola vez. Nunca tuve síntomas. ¿Por qué? Fíjense lo que dice acá. La anemia por debajo de lo normal, hasta 9 gramos por decilitro, se presenta asintomática. O sea, el paciente no va a tener ningún síntoma. ¿Por qué? Porque, piensen en esto, si el paciente tiene anemia, a los tejidos le va a faltar oxígeno. Entonces, la hemoglobina lo que tiene es que se desprende rápidamente del oxígeno que ella tiene para dárselo a los tejidos. Por eso no hay síntomas. ¿Cómo vamos a estudiar esto en respiratorio? Esto lo vamos a estudiar como que hay una pérdida de afinidad por el oxígeno. ¿Ah? La hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno que tiene porque se lo da a los tejidos para que no sufran. Por eso no hay síntomas. Esto se denomina efecto Bohr. Recuerden, ya lo vamos a dar en respi, así que no se preocupen, pero recuerden que el efecto Bohr es el desplazamiento hacia la derecha de la curva de saturación de la hemoglobina. ¿Está? Y indica pérdida de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que lo suelta rápido para entregarlo a los tejidos y por eso el paciente no tiene síntomas. Así que, gracias al efecto Bohr, el paciente está asintomático.
Si no recuerdan la curva de saturación de la hemoglobina, en respiratorio lo vamos a dar. Ahora, vamos a suponer que el paciente empeora. La hemoglobina, fíjense, por debajo de 9, hasta 8, hasta 7,5. Debajo de 9, hasta 8, hasta 7,5. Fíjense que ya empiezan a aparecer síntomas. ¿Por qué? Lo que ocurre para que empiecen a aparecer estos síntomas se denomina redistribución del flujo sanguíneo. Vamos a pensarlo de esta manera. Si a mí me empieza a faltar oxígeno, si ustedes tuvieran que elegir los dos órganos más importantes del cuerpo, porque si no el paciente se muere, los dos, elijan entre todos los órganos, dos, que sin esos dos yo me muero. Lógicamente, corazón y cerebro. Entonces, ¿en qué consiste la redistribución del flujo? Como me está empezando a faltar oxígeno, vamos a priorizar. Vamos a sacarle oxígeno, vamos a disminuir el flujo sanguíneo en órganos, entre comillas, menos importantes, porque tenemos que mandar toda esa sangre a corazón y cerebro, porque si no funciona me muero. ¿Está? Entonces, vamos a hacer vasoconstricción en órganos periféricos, ¿está? Por eso van a aparecer ciertos síntomas, para enviar toda esa sangre a corazón y cerebro. Así que veamos cuáles son esos síntomas que van a aparecer. Vamos a tener vasoconstricción periférica, cierro vasos sanguíneos de algunos órganos, por lo cual disminuye el flujo sanguíneo a nivel periférico. Por ejemplo, en piel disminuye el flujo sanguíneo. Por eso hay palidez y sequedad de piel y mucosa, porque a la piel le está llegando menos sangre. Otra cosa, recuerden que la sangre transporta calor. Si está disminuida el flujo sanguíneo en la piel, por eso la piel está más fría. Sobre todo se nota a nivel distal. Así que el paciente siempre relata que tiene las manos frías, la nariz. Uy, bajó la luz. ¿Me escuchan bien ahí? Hola. Se escucha, profe. Uy, porque pegó un bajón de luz mortal, pensé que cortó internet. Bueno. Menos mal. Perfecto. Pensé que se había bajonazo de luz pegó. Entonces, el paciente relata también que tiene las manos frías todo el tiempo, los pies, a veces dice, bueno, a la noche no puedo dormir porque tengo helado en los pies, la nariz, las orejas, ¿está? ¿Por qué? Porque disminuyó el flujo sanguíneo en piel. Así que, frialdad de miembros, palidez y sequedad de piel y mucosas. Disminuye también el flujo sanguíneo en músculo estriado esquelético. Por eso el paciente relata que tiene astenia. Astenia sería fatiga, cansancio, ¿está? Porque imagínense que no le está llegando buena glucosa, una buena cantidad de oxígeno al músculo, así que está medio débil. El paciente también presenta adinamia. ¿Qué significa? Que ya no hace las mismas actividades que hacía antes. Por ejemplo, el paciente le dice, bueno, doctor, yo en la mañana todos los días me levanto y salgo a barrer la vereda. Y no, ahora no, me siento muy cansada, no tengo fuerzas. O, doctor, yo todos los días salgo a correr a la mañana, pero últimamente no puedo porque me canso enseguida. Eso es lo que le va a decir el paciente. Ya no hace las mismas actividades que antes porque se siente muy cansado. Piensen que es por la falta de oxígeno, lógicamente. Y tiene mialgias. Mialgia es dolor muscular. No es un dolor súper potente, es más como una molestia. Por ejemplo, ¿vieron cuando hacen mucho ejercicio en el gimnasio? Que al otro día es como que les duele un poquito apenas. O el que se puso alguna vacuna para el COVID y el dolor ese muscular que provocó, bueno, algo así. No es un dolor insoportable, pero molesta, digamos que molesta. Por ejemplo, a nivel renal también va a haber vasoconstricción, así que disminuye el flujo sanguíneo en los riñones, lo cual provoca oliguria. Recuerden que la oliguria es la disminución de la producción de orina
por debajo de 500 mililitros por día. Por debajo de 100 mililitros por día ya se llama anuria, y eso es insuficiencia renal. Así que, oliguria, el paciente orina menos de medio litro por día. Por ejemplo, disminuye el flujo sanguíneo en el aparato digestivo, así que el paciente, piensen en esto, si el tubo digestivo recibe menos irrigación, no va a ser tanto movimiento ni tanta digestión, así que disminuyen los movimientos intestinales, por lo tanto va a haber constipación o estreñimiento. Vamos a decir que un paciente está constipado cuando hace más de 3 días que no va de cuerpo, que no va al baño. Así que todo eso ustedes con el interrogatorio, con la anamnesis se pueden dar cuenta. Por ejemplo, disminuye el flujo sanguíneo a los pulmones. Por lo tanto, el paciente va a tener disnea. Disnea, recuerden que es la sensación consciente de falta de aire. El paciente siente que le falta el aire, sin embargo, no estaba haciendo ejercicio ni nada. Además, va a tener taquipnea. Taquipnea es frecuencia respiratoria alta. Ustedes ya saben lo que voy a contar, es algo de respiratorio que ya vamos a estudiar. Pero recuerden, si el paciente tiene menos oxígeno en sangre, se van a activar los quimioreceptores arteriales. Ya lo vamos a estudiar en respi. Y recuerden que si se activan los quimioreceptores arteriales, eso provoca aumento de la frecuencia respiratoria para compensar. Ahí aparece entonces la taquipnea. Perfecto. Ahora, toda esa sangre, entre comillas, que le saqué, entre comillas, a los demás órganos, la voy a enviar al corazón y al cerebro. Así que toda la vasoconstricción periférica que hice me disminuyó el flujo sanguíneo en órganos periféricos, pero me aumenta el retorno venoso al corazón. O sea, llega más sangre a las aurículas y luego a los ventrículos. Recuerden, si el corazón recibe más sangre, obviamente va a bombear más sangre, por eso aumenta el gasto cardíaco. Lo voy a decir con palabras de cardio, que ya vamos a estudiar. Si aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole, que recuerden que es la cantidad de sangre con la que se llena el ventrículo. Si el ventrículo se llena más, es decir, si tiene mayor precarga, se va a contraer con más fuerza, mediante el mecanismo de Frank-Starling. Por eso aumenta el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Por más de que estén en, no sé, en un final, cuanto más ustedes relacionen las materias, mejor, los temas. Así que acá no lo pusimos, pero cuando aprendamos cardio, estaría bueno que hablen con términos de cardio, que el profe le va a encantar. ¿Está? Así que, por ahora, si le llega más sangre al corazón, porque le saqué a los otros órganos, el corazón obviamente va a bombear más sangre, y eso es el gasto cardíaco aumentado. ¿Ah? Otra cosa, el paciente va a tener taquicardia y aumento de la presión arterial. ¿Ah? Así que una frecuencia cardíaca por encima de 100 y una presión arterial alta por aumento del gasto cardíaco. Por último, vamos a suponer que no se solucionó la anemia del paciente y sigue empeorando. Cuando la anemia desciende por debajo de 7,5 a 8 gramos por decilitro, ahí ya empieza a sufrir también el corazón y el cerebro. Así que cuando aparecen síntomas ya, donde ya se está afectando el corazón y el cerebro, y ya está medio grave la cosa. Entonces, una hemoglobina por debajo de 7,5 a 8 ya me empieza a afectar la oxigenación del aparato cardiovascular y del sistema nervioso central. Entonces, si al corazón le empieza a faltar oxígeno, obviamente continúa la taquicardia para tratar de compensar, pero en vez de hipertensión ya empieza a tener hipotensión arterial el paciente, o sea, una presión arterial baja. Así que, paciente con taquicardia e hipotensión, algo raro le está pasando. Si la presión está baja, recuerden que la presión arterial se mide en la aorta. Si la aorta tiene presión baja, acuérdense
que una de las ramas de la aorta son las arterias coronarias. Entonces, si la aorta tiene baja presión, le va a llegar poca sangre al corazón por las coronarias. A eso se le llama isquemia. Al paciente le va a empezar a doler el pecho como si fuera un infarto. Así que puede comenzar el paciente con dolor precordial, con una angina de pecho o angor pectoris por falta de oxígeno. Fíjense que ya es bien grave la cosa. Y si el oxígeno que le llega al corazón es demasiado poco, si la isquemia es demasiada, el paciente puede tener un infarto agudo de miocardio. O sea, se le empiezan a morir células miocárdicas por falta de oxígeno y de glucosa. ¿Está jodida la cosa? Así que la anemia puede provocar un infarto, por supuesto que sí. Es raro que lleguemos hasta ese instante, pero sí puede pasar. ¿Está? ¿Qué va a pasar si disminuye la oxigenación al sistema nervioso central? El paciente puede comenzar con mareos. ¿Está? Puede tener síncope. Síncope es cuando el paciente pierde el conocimiento por unos minutos, o sea, se desmaya. El síncope sería un desmayo. Puede tener diplopía, es decir, visión doble o borrosa. Cefalea, que es dolor de cabeza. Obnubilación, el paciente no sabe dónde está, cómo se llama, qué día es. O sea, no está orientado en tiempo y espacio. Puede tener tinnitus. Tinnitus, no sé si alguna vez viajaron en avión, que sienten un zumbido en los oídos o se les tapa. Bueno, el tinnitus es ese zumbido que se siente en los oídos. Ya vamos a estudiar en cardio que durante la anemia la sangre va muy rápido, circula muy rápido, así que la sangre circulando muy rápido puede hacer turbulencia acá, a la altura de los vasos sanguíneos que pasan por el oído, y por eso se escucha ese zumbido en los oídos. ¿Ah? Es un zumbido bastante incómodo. ¿Ah? Para que tengan una idea cómo se escucha, si alguna vez pusieron un caracol o una concha de mar en sus oídos, el sonido del mar, cuando no es del mar realmente, en el caracol es de sus oídos. ¿Ah? Bueno, ahí se siente bien. Pero si lo sentimos sin el caracol en la oreja, es tinnitus. ¿Ah? El zumbido en los oídos sería el tinnitus. O también se llama, les pongo acá por las dudas, si no dice tinnitus en el examen, va a decir acúfenos, es lo mismo. Tinnitus o acúfenos es lo mismo. ¿Ah? El zumbido en los oídos, que se escucha también durante la anemia. Porque el flujo sanguíneo que pasa por ahí está, pero rápido, súper rápido. Bueno, puede ser que si la oxigenación ya está demasiado disminuida, el paciente entre en coma, o sea, pierda la conciencia. Bueno, puede estar irritable también, y finalmente sobreviene la muerte. Entonces, esto explica por qué a un paciente que tiene menos de 8 de hemoglobina hay que transfundirle sangre. ¿Entienden por qué? Porque los síntomas que tiene un paciente con 8, con 7 de hemoglobina ya son muy graves. La hemoglobina por debajo de 7,5 a 8 y los síntomas que provoca son muy graves. Así que, criterio de transfusión, hemoglobina por debajo de 8 y ya se le transfunde al paciente. Si tiene 9, no, podemos solucionar con alimentación, con otras cosas. Y si no tiene síntomas, bueno, mejor. ¿No? Fíjense que acá, yo lo mismo que les expliqué, les puse por las dudas, por si alguno de los síntomas no se acuerdan qué significa, les puse astenia, que es fatiga o cansancio, adinamia, disminución de la actividad del individuo, mialgia, dolor muscular, pero acá es leve, es más como una molestia, oliguria, disminución del volumen de orina, perdón, acá es menor a 500 mililitros por día. Corrijan acá, porque ya vamos a dar en renal, así que menor a 500 mililitros por día o 0,5 litros por día, es oliguria. Constipación, estreñimiento, disminución de la catarsis intestinal, o sea, del volumen y frecuencia de defecación. Disnea es la sensación consciente de falta de aire,
taquipnea, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, taquicardia, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. La angina de pecho dijimos que es el dolor precordial, que les dije que era por la isquemia, ¿verdad? El síncope sería un desmayo. Diplopía dijimos que era visión doble y borrosa. Cefalea, dolor de cabeza. Obnubilación es la desorientación temporoespacial, o sea, el paciente no sabe dónde está o qué día es, ¿no? Tinnitus, que es el zumbido en los oídos, o también se le llama acúfenos, y el coma, que es cuando ya el paciente está inconsciente. Por las dudas, entonces tiene su diccionario ahí de términos raros, de términos médicos. Así que, ¿puede ser que el paciente tenga otros síntomas diferentes a estos? Sí. Por eso le digo, estos son los comunes a todos los tipos de anemia. Puede ser que en vez de estar pálido, está amarillo, y sí, en las anemias hemolíticas puede haber ictericia. Puede ser que tenga alguna otra patología, además de esta, sí. Pero bueno, esto es de anemia nada más. De casi todas las anemias son así, y a eso habría que agregarle la causa de la enfermedad. Pero bueno, a ver. El de la oliguria era menor a 500 mililitros o 0,5 litros por día. ¿Tá? Valor de oliguria en mililitros, 500, y en litros, 0,5 litros. De nada, de nada. Así que por favor corrijan acá. Oliguria, disminución del flujo de orina, del volumen urinario, menor a 0,5 litros por día, o lo que es lo mismo, menor a 500 mililitros por día. Menor a medio litro por día, ya es oliguria. Perfecto, entonces. Ahora sí, el paciente les cae a la consulta con esto, con todos estos signos y síntomas. Bueno, le pedimos un hemograma. Recuerden que en el hemograma viene la hemoglobina, recuento de glóbulos rojos, viene el hematocrito, la eritrosedimentación y los índices hematimétricos. Entonces, le piden al paciente un estudio de laboratorio, un hemograma, y el paciente, una semana después, viene a la consulta y le muestra los valores que le salió en el laboratorio. ¿Qué es lo primero que van a mirar? Recuerden que lo primero que van a mirar es la hemoglobina para diagnosticar anemia. Una vez que miran la hemoglobina, recién ahí comenzamos a mirar los índices hematimétricos para averiguar la causa de la anemia. ¿Cómo se llama entonces a esa serie de pasos que vamos a tener que realizar hasta encontrar la causa de la anemia? Se llama algoritmo diagnóstico, ¿no? Entonces, yo no puedo mirar cualquier valor. Bueno, primero miro el BCM, después la hemoglobina. No, tengo que mirar la hemoglobina para ver si tiene anemia. Después veo cómo sigo. ¿Está? Entonces, es como una serie de pasos de forma sistemática que van a tener que seguir hasta encontrar la causa. Con cualquier enfermedad es así. ¿Está? Por ejemplo, si el paciente tiene tos, bueno, tos, ¿con catarro o sin catarro? Bueno, si me dice con catarro, ¿de qué color es el catarro? ¿Es verde? ¿Es blanco? ¿Es rojo? Y así. Es como pasos que uno va a seguir hasta encontrar más o menos cuál puede ser la causa de esa alteración. Entonces, van a mirar el laboratorio del paciente. Lo primero que van a mirar es la hemoglobina. Si la hemoglobina está disminuida, o sea, menor a 13 en el hombre, menor a 12 en la mujer fértil, menor a 11 en la mujer embarazada, ahí van a diagnosticar anemia. Una vez que ustedes diagnostican anemia, recién ahí miramos el BCM, es el primero que se mira. Si el BCM es menor a 80, el paciente tiene una anemia microcítica. Si el BCM es entre 80 a 100 femtolitros, el paciente tiene una anemia normocítica. Si el BCM es mayor a 100 femtolitros, el paciente tiene una anemia macrocítica. ¿Por qué tengo que mirar el BCM después de la hemoglobina? Porque dependiendo lo que me dé el BCM, yo voy a sospechar un tipo de anemia en particular. Por ejemplo, yo les dije que la principal causa, en lo primero que yo pienso cuando el paciente tiene una anemia microcítica, es en la ferropénica. Entonces,
¿qué le voy a pedir a ese paciente? El laboratorio de hierro, ¿sí? Para ver si tiene déficit de hierro, porque estoy sospechando una anemia ferropénica. En el caso de que el BCM les dé normal, el paciente tiene anemia normocítica, le van a mirar los reticulocitos que tiene el paciente para ver si el problema está en médula ósea o no. ¿Está? Lo más frecuente es que el paciente tenga o una hemorragia aguda o una hemólisis, pero bueno, miramos los reticulocitos para ver si la anemia es periférica o central. En el caso que el BCM les dé mayor a 100 femtolitros, la anemia es macrocítica. Causa de anemia macrocítica dijimos que eran las anemias megaloblásticas por déficit de B8, B9 y B12. Así que le voy a pedir dosaje de esas vitaminas en sangre a ver cómo está. Entonces, para eso me sirve el BCM. Porque si el paciente tiene anemia macrocítica, le voy a pedir un laboratorio de hierro. ¿Para qué? Si no tiene sentido, si la anemia macrocítica no me produce déficit de hierro. Entonces, piensen ustedes que estamos en Argentina, que estamos en Brasil. Yo no le puedo pedir al paciente 18 estudios, porque el hospital quizás no lo pueda hacer y porque el paciente no tiene tanto dinero para tantos estudios. Entonces, ustedes tienen que hacer el trabajo de tratar de reducir lo menos posible la cantidad de estudios. No estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos ni le miran al paciente, le mandan a hacer tomografía de todo. Bueno, en Argentina no, ni en Brasil tampoco. ¿Está? Así que ustedes van a pensar y van a decir, bueno, si es una anemia macrocítica, ¿le voy a pedir laboratorio de hierro? No, porque el déficit de hierro me produce anemia microcítica, no macrocítica. Así que van a elegir qué estudio pedirle en base a los que les dé el BCM. Eso es lo que vamos a ir haciendo ahora. Vamos a ir estudiando. Dependiendo si el paciente tiene anemia microcítica hipocrómica, a ver qué le pido y qué resultado me podría dar ese estudio. Si es anemia macrocítica, bueno, ¿qué estudio le pido? Y a ver qué causa, qué enfermedad podría tener el paciente. Ese es el trabajo que vamos a hacer ahora. Como les dije, yo les voy a enseñar las causas más frecuentes de anemia, que son las que el profe quiere saber. Van a ver en cuarto y en quinto y en sexto año que es más difícil el tema. Anemia van a ver en cuarto, en pato, y después van a ver en sexto en sangre, en la era de sangre de clínica. Y son más complicadas, pero bueno, más o menos son así como vamos a estudiar ahora. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes se fijan en la última hoja del práctico de fisio, hay un esquema con los 3 tipos de anemia. Ahora, es un esquema muy difícil, todo junto, marea. Así que lo que yo hice es separarle anemia por anemia para que podamos estudiar tranquilos, ¿no? Pero si juntan el esquema queda medio aterrador. Así que vamos a empezar por el principio. Vamos a comenzar con las anemias microcíticas hipocrómicas. Empecemos por ahí. Les recuerdo, microcítica significaba BCM bajo, hipocrómica HCM bajo, y el CHCM bajo que colabora con el HCM, ¿no? Recuerden que el CHCM no me informaba nada. Así que generalmente si la anemia es microcítica suele ser hipocrómica, es lo más común. Por eso puse acá nombre y apellido, anemia microcítica hipocrómica. Como yo les dije, la causa más frecuente de anemia microcítica hipocrómica es la anemia ferropénica, la anemia por falta de hierro. Así que adivinen qué, le voy a pedir al paciente un laboratorio de hierro. ¿En qué consiste este laboratorio? En el laboratorio de hierro va a venir la ferremia, o también llamada acideremia, que es la concentración de hierro en sangre. Su valor normal en hombres es de 65 a 175 miligramos por decilitro. En el caso de la mujer es de 50 a 170, perdón, miligramos no, microgramos por decilitro. Y en el caso de la mujer es de 50 a 170 microgramos por decilitro. Espérenme 2 segundos, voy a buscar porque me quedé dudando en la unidad, siempre me olvido esto. 2 segunditos.
Ya. Profe, yo tengo la ferremia en valor normal de 75 a 115 tengo. Sí, la unidad me falta, eso, nanogramos, ahí está, perdón. Sí, me olvidé cuál era la unidad, por eso siempre mi problema con el hierro, siempre me olvido. La unidad, nanogramos, ¿está? 65 a 175 nanogramos por decilitro, o de 50 a 170 nanogramos por decilitro en la mujer, ¿está? De 75 a 115 sí, también puede ser en general. Si el profe le dio ese valor también está bien, pero acá separé hombres y mujeres, ¿tá? Si quieren decir de 75 a 115 nanogramos por decilitro, en general no hay problema, ¿está? Pero bueno, estos son valores más detallados. Por otro lado, otro de los valores de laboratorio que van a encontrar en el laboratorio de hierro es, así que acuérdense, acá en la luz dice nanogramos por decilitro, nanogramos, ¿no? Por otro lado, tenemos la saturación de transferrina. ¿Qué es la saturación de transferrina? Es la cantidad de transferrina que está transportando hierro. Recuerden, tengan cuidado con esto porque veo que se confunden. Cuando yo hablo de saturación de transferrina, no estoy hablando de la cantidad de hierro, estoy hablando de la cantidad de transferrina que tiene hierro. ¿Está? Estoy mirando transferrina, no el hierro, pero también está bien. ¿Está? Su valor normal es del 20 al 55%. ¿Qué quiere decir esto? Que de toda la transferrina que yo tengo en sangre, lo normal es que el 20 al 55% de esa transferrina esté transportando hierro. O sea, esté en forma de transferrina monoférrica o transferrina diférrica. El porcentaje restante es apotransferrina, o sea, sola, sin hierro unido. Otro de los valores que aparece en el laboratorio de hierro es la capacidad total de fijación del hierro, que en español lo van a encontrar con esta sigla, CTFH, capacidad total de fijación del hierro. En inglés es TBC. Ojo que en algunos libros aparece como TBC, es lo mismo, ¿no? La T es de total, la I es de iron, que es hierro, la B es de binding, que es unión o fijación, y la C es capacity, capacidad. Capacidad total de fijación del hierro en inglés. ¿Ah? Total Iron Binding Capacity. ¿Ah? Lo mismo. Por las dudas tengan cuidado. ¿Qué es la capacidad total de fijación del hierro? Es la concentración de hierro unido a la transferrina. Es más o menos lo mismo que saturación. Lo que pasa es que la saturación de transferrina me dice cuánta transferrina está transportando hierro. Me mide la transferrina. El TBC me mide el hierro unido a la transferrina. No la transferrina. Pero es casi lo mismo. ¿Ah? Por último tenemos la ferritina, que la ferritina es la concentración de ferritina sérica en sangre, que es la que se mide. Perdón, me olvidé de decirles que el TBC su valor normal es de 250 a 400 microgramos por decilitro. Y bueno, la ferritina, que es la concentración de ferritina sérica en sangre, el valor normal en hombres es de 12 a 300 nanogramos por mililitros, y en mujeres de 12 a 150 nanogramos por mililitro. Entonces, la verdad que no me interesa mucho que se memoricen esto si no saben lo que significa. ¿Por qué? La ferremia o sideremia me dice cuánto hierro tengo en sangre, obviamente. ¿Está? La saturación de transferrina y el TBC me dice cuánto hierro está siendo transportado en la transferrina, unido a la transferrina. Y por último, la ferritina, recuerden, ferritina sérica, me representaba el hierro almacenado. Así que para mí, eso es importante que recuerden. ¿Cuánto hierro tengo en total en sangre? De eso. ¿Cuánto está unido a la transferrina? Para eso son el segundo y el tercer parámetro. Y después, la ferritina me analiza el hierro almacenado. Así que
súper interesante. Ahora, dependiendo de lo que me den estos valores, vamos a ver qué conclusiones sacamos. A ver. Entonces, como yo les decía, vuelvo para atrás. Este esquema que les voy a mostrar ahora está relacionado con el anterior, ¿se acuerdan? Entonces, vuelvo a repetir. Miro la hemoglobina del paciente. Si está baja, tiene anemia. Una vez que miro la anemia, una vez que diagnostico anemia, miro BCM y HCM. Si el BCM y el HCM me dan bajos, el paciente tiene anemia microcítica hipocrómica. Pido entonces el laboratorio de hierro que tiene estos parámetros que les estoy contando. Ahora, analicemos esos parámetros. Lo primero que van a mirar cuando le pidan el laboratorio de hierro al paciente es la ferremia, o sea, el hierro total en sangre. Si la ferremia me da baja, después miro los otros valores para llegar a la conclusión final, digamos. Entonces, fíjense que puede ser que la ferremia me dé disminuida o me dé normal o aumentada. Si la ferremia me da baja, me está diciendo que hay poco hierro en sangre. Así que seguimos con la teoría de que podría ser una anemia ferropénica, o sea, una anemia por déficit de hierro. Miren lo que sigue a continuación. Si el hierro en sangre está bajo, la ferritina está baja, en cambio, el TIF, la capacidad total de fijación del hierro y la saturación de transferrina están altas, eso me diagnostica una anemia ferropénica. ¿Se acuerdan que yo les pedí que piensen qué significan esos valores? Lo vamos a decir de otra manera. Miro el hierro en sangre del paciente, está bajo. Después, miro la ferritina. ¿Se acuerdan que era la ferritina el hierro almacenado? Entonces, el paciente tiene, les voy a ir traduciendo lo que ustedes van a pensar. Esperen que cambie mi color. Acá. El paciente tiene poco hierro en sangre. Así que todavía sigo con la teoría de que puede ser una anemia por falta de hierro. Miro la ferritina, está baja. ¿Qué significa? Hay poco hierro almacenado en hígado. Sigo con la teoría de que es ferropénica. Y el poco hierro que hay está siendo transportado. Por eso, la capacidad total de fijación del hierro y la saturación de transferrina están altas. ¿Ah? Hay poco hierro en sangre, pero lo poco que hay está siendo transportado. Eso es lo que dice estos dos valores altos. Y hay poco hierro almacenado. Con eso, yo llego a la conclusión que el paciente tiene una anemia ferropénica. Ahora, de estas 4 alteraciones que les muestro acá en el cuadrito, esta es la más frecuente de todas. Así que seguramente que les va a tocar un caso clínico en el examen con anemia ferropénica. Entonces, la anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia microcítica hipocrómica. Y vamos todavía con más. La anemia ferropénica es la causa más frecuente de todos los tipos de anemia, micro, normo y macrocítica. Ustedes, paciente con anemia, no importa qué tipo, lo primero que pienso que puede ser falta de hierro, porque es lo primero que le ocurre al paciente, ¿no? Así que hablemos un poco más de este tema y después vuelvo a este cuadrito, ¿no? Entonces, anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia microcítica hipocrómica. En realidad es la causa más frecuente de anemia. Esta le gana a todas, siempre, ¿no? La unidad de medida, acá teníamos, la unidad de medida de la capacidad total de fijación del hierro es el microgramos por decilitro. Micro, recuerden que es en la U de micra, UG barra decilitros. ¿Está? Pero, de nada, de nada. Entonces, ya volvemos a este cuadrito. Vamos a hablar un poquito de la anemia ferropénica, porque eso es lo más importante. En el recuperatorio les tocó, no me acuerdo si en el recuperatorio o en la segunda era, les tocó un caso de anemia ferropénica. Entonces, ¿qué es la anemia ferropénica? Es una anemia por déficit de hierro.
analicemos las clasificaciones que yo ya les conté anteriormente. Según la clasificación etiológica, la anemia ferropénica dijimos que era arregenerativa o no proliferativa o central. O sea, el problema está en médula ósea. A la médula le llega poco hierro, por eso empieza a sintetizar mal los glóbulos rojos. ¿Cómo me doy cuenta que es arregenerativa o central? Reticulocitos bajos. ¿Qué significa reticulocitos bajos? Que la médula ósea, como no está sintetizando bien los glóbulos rojos, no los libera a sangre. Libera pocos glóbulos rojos a sangre. Ese es el problema. Y los que libera son muy chiquititos. Y de acuerdo a la clasificación morfológica, o sea, por los índices hematimétricos, dijimos que era microcítica hipocrómica, ¿no es cierto? O sea, BCM bajo, HCM bajo y CHCM bajo. Me faltó acá un índice. Les pregunto, ¿cómo les parece que va a estar el IDE en este paciente? Recuerden que el IDE me hablaba del tamaño de los glóbulos rojos. ¿Cómo les parece que va a estar el IDE o el ADE en este paciente? Porque acá me faltó poner. A ver. Perfecto, Tatiana me dice que va a estar alto. Exactamente. ¿Se acuerdan que un IDE, vuelvo para atrás? ¿Se acuerdan que el IDE, lo normal era del 12 al 16%? Mayor al 16% me dice que el paciente tiene anisocitosis, o sea, glóbulo rojo de muy diferente tamaño. O sea, en este paciente del que estamos hablando, seguro algunos glóbulos rojos tienen tamaño normal y otros tienen tamaño muy chiquitito. Eso es lo que puede estar pasando. Así que vamos a agregar acá. Si quieren acá, ya agréguenle. Anemia microcítica hipocrómica tiene BCM bajo, HCM bajo, CHCM bajo e IDE alto. ¿Qué significa IDE alto? Hay muchos glóbulos rojos de diferente tamaño. Algunos tamaño normal y otros microcíticos, que es lo que estamos estudiando, ¿tá? Así que estos tres bajos y el IDE alto, que me olvidé de poner acá, ¿tá? Por favor, agréguenle. Profe, ¿y por qué se Sí. da eso? ¿Por qué se da el IDE? O sea, ¿por qué se produce que haya algunos grandes y otros más Como chicos? dijimos, como dije recién, la médula ósea está fallando. Entonces, ¿se acuerdan que hoy a la mañana nosotros dimos metabolismo del hierro? Y dijimos que el hierro va a médula ósea y ahí las células eritropoyéticas sintetizan hemoglobina, sintetizan glóbulos rojos. Bueno, si a las células de la médula ósea le empieza a llegar poco hierro, algunas células se van a sintetizar bien y otras se van a sintetizar mal, o sea, de manera anormal. ¿Esto qué significa? Con tamaño menor. Entonces, algunos glóbulos rojos que están en sangre van a tener tamaño normal y otros no, porque por ahí el hierro no alcanzó para esos glóbulos rojos. Así que algunos glóbulos rojos van a tener 7 a 8 micras, otros van a tener menos. ¿tá? Por eso la anisocitosis. Porque la médula ósea, por falta de este nutriente, que es el hierro, no funciona bien. ¿tá? Y por eso también la anemia es regenerativa o central. ¿tá? El problema es de médula, no de las afueras, digamos. ¿Está? ¿Esa era tu duda? Sí, profe, gracias. Perfecto, de nada. Así que el IDE alto es justamente por eso. Acá, bueno. Como les decía, fíjense, el problema es central. La médula está fallando porque le falta hierro. Y en el laboratorio, si quieren, vuelvan a agregar acá BCM bajo, HCM bajo, CHCM bajo y IDE aumentado. ¿Está? Ahora, ¿por qué el paciente puede tener anemia ferropénica? ¿Puede ser porque esté comiendo poco hierro? Puede ser, pero lo más frecuente es que tenga una hemorragia crónica. Entonces, ¿qué es una hemorragia crónica? Es la pérdida de pequeños volúmenes de sangre en mucho tiempo. Por ejemplo, les doy algunos tipos de hemorragia crónica que podrían buscar en los pacientes. Puede ser que el paciente, aparte de toda la clínica de anemia, en su caso clínico tenga melena. Recuerden que la melena es la materia fecal de color negro.
¿Por qué la materia fecal es de color negro? Porque tiene sangre digerida. La sangre cuando se digiere se convierte en color negro. ¿Está? ¿Qué me está indicando que el paciente tiene materia fecal de color negro? Que le está sangrando el tubo digestivo, pero por encima del ángulo de Treitz. ¿Qué es el ángulo de Treitz? El ángulo de Treitz es el que me separa la segunda porción del duodeno con las que siguen. ¿Está? Así que, paciente que tiene melena, le está sangrando el tubo digestivo por encima del ángulo de Treitz. O sea, tiene hemorragia digestiva alta. O le sangra el esófago, o la garganta, tubo digestivo, estoy hablando de la faringe, el esófago, el estómago, o la primera, segunda porción del duodeno. Pero le está sangrando algo, ¿está? Por ejemplo, puede ser que el paciente tenga hematuria, que es sangre en orina. Puede ser que el paciente tenga epistaxis, que es un sangrado de nariz. Puede ser que tenga gingivorragia, que le sangra en las encías. Puede ser que tenga hemoptisis, es decir, tos con sangre. Puede ser que tenga una polimenorrea, un sangrado menstrual de gran duración. La pregunta es la siguiente. El profe hizo esta pregunta. En una mujer, ¿cuál de estos estudios ustedes le harían primero para ver si tiene hemorragia crónica? ¿Le harían una endoscopía? ¿Le harían un examen ginecológico? ¿Le harían un análisis de orina? En una mujer, ¿qué es lo más frecuente que irían a buscar? No sé por qué le erraron esa pregunta. En una mujer, para ver si tiene hemorragia, ¿en qué van a pensar primero? ¿Van a pensar? ¿Cómo? Ginecológico. Exactamente, es una mujer, ginecológico. Todo el mundo puso endoscopía. ¿Por qué endoscopía? Si lo más probable es que esté menstruando. Todos pusieron endoscopía. ¿Por qué? Y porque el paciente puede tener melena. Y sí, pero más común que melena es un examen ginecológico. Por ahí está sangrando. ¿Está menstruando o no? Por ahí no está menstruando, pero bueno, examen ginecológico. ¿Está? Esa es una pregunta muy fácil, pero vi que todo el mundo puso endoscopía. ¿Qué más fácil que hacerle un examen ginecológico a una mujer, justamente? Ahora, si me dice un hombre, y sí, ginecológico no, y busco, probablemente tenga una úlcera péptica. Y ahí ya lo relacionamos con digestivo. ¿Está? Ginecológico era la respuesta correcta, exactamente. Por favor, vómito con sangre, no. La hematemesis, por ejemplo, es el vómito con sangre. Cuando una persona vomita sangre, vomita 2 litros de sangre, por ejemplo, de una vez, y se muere. Eso es hemorragia aguda. Tiene que ser algo medio crónico. Ah, ¿saben qué también podría ser? Una persona que tenga un gran hematoma. Cuando me refiero a un gran hematoma, no es que, uy, me apretaron el brazo y que tengo acá un moretón. No. Un gran hematoma es, por ejemplo, una persona que se cayó y se golpeó la espalda, por ejemplo, y en toda la espalda tiene morada por un hematoma. Bueno, eso también se considera una hemorragia crónica. Un gran hematoma podría ser también. A ver, preguntitas. Tatiana me dijo que nunca iba a pensar en eso primero. Digamos que no fue una pregunta fácil, fue medio rebuscada, pero la verdad que si el profe no les enseña que en una menstruación tendrían que buscar justamente un estudio ginecológico, yo la verdad que de última yo hubiera pensado, bueno, le pregunto a la mujer si está menstruando, pero bueno, por las dudas hay que hacerle un examen ginecológico, ¿no? Revisarle un poquito por lo menos, ¿no? De última no lo vamos a hacer nosotros si somos clínicos, le enviamos a un ginecólogo y que le revise. Thais dijo, yo lo puse porque pensé que era preguntar para la mujer si estaba menstruando o no, solo preguntar. Como te dije, yo hubiera pensado lo mismo. Pero cuando vi que el profe puso, es mujer, me sonó raro. Mujer, ¿qué le hago primero? Yo dije, bueno, si fuera yo, le hubiera preguntado nada más si menstrua o no, si está menstruando. ¿Está? Según el profe se le hace un examen ginecológico.
Pero yo digo, si no está menstruando, no va a tener anemia microcítica hipocrómica si no está menstruando. Pero bueno, el profe consideró ginecológico, ¿está? Así es. Entonces, posible caso clínico que les puede tocar. Paciente de sexo masculino, trabaja en una oficina, él les cuenta que es muy estresante su trabajo. No es que está en la oficina todo el día, sino en su oficina tiene demasiado trabajo, es un trabajo estresante, está como medio cansado, y va al médico porque tiene dolor epigástrico, o sea, dolor de estómago quemante, es decir, tiene como acidez. Pero lo que más le asustó es su materia fecal de color negro. Así va al médico y le dice, doctor, usted sabe que hace 6 meses que tengo dolor en la boca del estómago, recuerden que las personas hablan así, dolor acá, en el epigastrio, de tipo quemante, es como una acidez todo el tiempo. Pero durante la última semana empecé mi materia fecal es totalmente negra. ¿Y qué puede ser? ¿Qué podría tener el paciente? ¿Podría tener gastritis? No, porque la gastritis no produce sangrado. La gastritis es solamente inflamación del estómago. Lo que podría tener el paciente es úlcera péptica, que justamente la úlcera péptica, que puede ser gástrica o duodenal, es perforación de parte de la pared del estómago y por eso empieza a sangrar. Esa sangre se digiere en el colon y por eso la materia fecal es de color negro. ¿Está? Podría ser un ejemplo. Podría ser una mujer que vaya al doctor y le diga, doctor, usted sabe que generalmente yo menstruo 5 días nomás a las... mi menstruación dura 5 días. Bueno, hace 15 días que estoy menstruando. Y sí, probablemente tenga una anemia. ¿tá? Pero bueno, les di ahí otro tipo de hemorragia que ustedes se podrían encontrar en el caso clínico. ¿tá? ¿Por qué les doy este ejemplo del dolor epigástrico quemante? El tema es el siguiente. Si el paciente tiene úlcera gástrica, tiene anemia microcítica hipocrómica, pero en un rato vamos a ver anemia macrocítica, anemia megaloblástica. Hay un tipo de gastritis, no de úlcera, de gastritis, que es la gastritis atrófica, que produce anemia macrocítica. Entonces, vayan pensándolo así. Si el paciente tiene úlcera péptica, úlcera gástrica, tiene anemia microcítica hipocrómica. Si el paciente tiene gastritis, tiene anemia macrocítica. Y listo. Ya les voy a contar por qué, pero tips así como para identificarlo rápido en el examen. ¿no? Porque recuerden, la gastritis no sangra, la que sangra es la úlcera. ¿no? Igual ya vamos a estudiar gastritis y úlcera en digestivo, así que ahí lo vamos a repasar. Entonces, a ver. Perfecto. Bueno, esto era, ya dimos esta situación, ¿no es cierto? Listo. Les pregunto, si el paciente tiene anemia ferropénica, ¿qué tratamiento le daría? ¿Qué me pueden decir? Anemia por déficit de hierro, encuentran el sangrado, obviamente. Lo primero que hay que hacer es solucionar lo que está sangrando, lógicamente. Y después, ¿qué le van a decir al paciente? ¿Qué le van a recomendar que coma, por ejemplo? ¿Qué les parece? ¿Qué alimento típico? Yo tuve anemia ferropénica, así que carne, perfecto. Exacto, le van a decir que coma carne, le van a decir que coma legumbres, ¿tá? Recuerden que carnes rojas, hierro hémico, hígado sobre todo, que es el que más hierro hémico tiene. Si el paciente no come carne, le van a decir, bueno, come legumbre, poroto, garbanzo, lenteja, perfecto. ¿Ah? Buenísimo. Si ustedes ven que el paciente con la alimentación no mejora, hígado con cebolla, dice Ruth, exacto. A mí me encanta el hígado encebollado, así que yo soy feliz. Vamos a suponer que el paciente pasan 2-3 meses, vuelve a la consulta y sigue con anemia. Ahí sí le van a tener que dar, inyectar estaba por sí, le van a tener que dar suplemento de hierro, pastillas de sulfato ferroso. Ahora, ¿qué le van a advertir a ese paciente? Le van a advertir que el sulfato ferroso
hace que la materia fecal se vuelva negra. Así que no se asuste. ¿Ah? Paciente que consume sulfato ferroso, la materia fecal se vuelve negra. Así que no se asuste, que no le volvió a sangrar nada. Simplemente es por el sulfato. ¿Está? Se supone que con eso tiene que andar. ¿Está? Bueno, yo el año pasado, no, en el 2020, yo tuve una enfermedad en donde, por esa, ya les voy a contar en hemostasia, porque es un problema de hemostasia, de coagulación de la sangre, lo que yo tuve. Bueno, el doctor me dio anticoagulantes. ¿Cuál es el problema? Que yo al tomar anticoagulantes, todos los meses al menstruar, menstruaba un montón, así que obviamente entré en anemia ferropénica. ¿Tá? El doctor intentó primero con hierro, con legumbre, con todo lo que yo les conté, pasó un mes, no mejoré nada, así que ahí me empezó a dar pastillas de hierro hasta que estuvo todo bien la cosa. ¿Tá? Fíjense que la anemia ferropénica es algo muy común, no necesariamente es grave. Yo no tuve nunca síntomas de anemia, así que simplemente era controlar la alimentación y bueno, como no funcionó la alimentación, y eso que a mí me encanta el hígado, por ejemplo, y las legumbres, pero no funcionaba. Entonces, bueno, pastillas de hierro. ¿Tá? Algunas embarazadas, por ejemplo, le inyectan el hierro. El problema es que el hierro inyectable deja manchas en la piel, deja como si fuera un moretón gigante, y no es muy lindo porque tarda muchos meses en irse esa mancha de la piel. Pero bueno, comento nada más. Perfecto. Entonces, vamos a suponer que ustedes encontraron que el paciente tiene la ferremia baja, ¿no es cierto? Buenísimo. Pero miran la ferritina y está baja o normal. Ya está normal, vamos a suponer. Entonces, tiene hierro bajo en sangre, pero el hierro almacenado está normal dentro de todo. Normal. O sea, falta de hierro se ve que no hay. Y después, la capacidad total de fijación del hierro está normal. La saturación de transferrina está baja a normal. Solamente el hierro en sangre está bajo, pero el hierro almacenado está normal. La capacidad total de fijación del hierro está entre bajo a tirando a normal. La saturación de transferrina está normal. Entonces, mi conclusión es, el hierro está bajo en sangre, pero hay hierro en el cuerpo. La pregunta es, ¿por qué entonces está bajo en sangre? Esto me estaría indicando que el paciente tiene una enfermedad crónica. ¿Cuál es el problema acá? Que podría ser cualquier enfermedad crónica. La verdad que yo con este laboratorio no sé que tiene una anemia microcítica hipocrómica que no es ferropénica. O sea, habría que buscar qué enfermedad crónica tiene el paciente. ¿Ah? A esto se le llama anemia de las enfermedades crónicas. Entonces, cuando solo el hierro en sangre está bajo, pero la ferremia, que es el hierro almacenado, está normal y todo lo demás también. ¿Está? Esto ocurre en las enfermedades crónicas o en la inflamación crónica. Yo les conté que en la inflamación crónica se libera interleuquina 6. La interleuquina 6 hace que el hígado libere epsidina, ¿se acuerdan? Y la epsidina impide que se absorba hierro a sangre e impide que el hierro pueda ser liberado del hígado, de los macrófagos. Entonces, ¿por qué el hierro está bajo en sangre siendo que lo otro está normal? Y porque en una enfermedad crónica se libera interleuquina 6, eso hace que se libere epsidina por el hígado, y la epsidina, ¿se acuerdan que tapaba a la ferroportina 1? Evitaba que aparezca el hierro en sangre. Ese es el problema. Así que, luego de la anemia ferropénica, la anemia de las enfermedades crónicas, digamos que es la causa más común de anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué enfermedad crónica podría ser? Yo les tiro acá una lista, por si les toca en el oral. Enfermedades crónicas hay, pero un montón. Habría que hacer otros estudios. Pero dentro de lo crónico, lo más frecuente es una infección, ¿no es cierto? Entonces, piensen que si el paciente está tosiendo con catarro, podría ser una infección en los pulmones. Si le arde, si le quema al orinar, podría ser una infección urinaria. Si le hacen un estudio ginecológico a la mujer y capaz que tenga una infección ginecológica, no sé, podría ser cualquier cosa. Por ejemplo,
podrían ser enfermedades autoinmunes, como por ejemplo, artritis reumatoides, podría ser lupus, la enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, hepatitis, podrían ser infecciones, por ejemplo, osteomielitis, que son infecciones de los huesos, abscesos en el pulmón, endocarditis, tuberculosis, o sea, les tiro algunas causas como para, si les toca hablar de esto, el profe les va a empezar a preguntar, a ver, explícame qué es el lupus. No, pero está bueno que ustedes le empiecen a tirar así, le hablen si él les pregunta. Puede ser un cáncer, que es crónico también, un carcinoma, un linfoma, un mieloma, o sea, o pueden ser otras. La obesidad es una enfermedad crónica. El envejecimiento, digamos que no es una enfermedad, pero bueno, también me puede producir anemia, lógicamente. Insuficiencia renal crónica, también. Ahora, lo más frecuente es que sea una infección, ustedes ya saben, ¿está? ¿Cómo es el laboratorio de una infección crónica? Que es lo más común. Glóbulos blancos aumentados, ¿no es cierto? A eso se le llama leucocitosis. Generalmente, si la infección es bacteriana, el paciente suele tener neutrofilia, o sea, dentro de los glóbulos blancos aumentados, los neutrófilos son los que están más altos. La eritrosedimentación aumentada, también, y la albúmina baja, porque las bacterias suelen consumir a esta proteína. Les pongo un ejemplo de una infección que si encontramos esto en el laboratorio, podría ser una infección crónica. Y el paciente le dice, doctor, usted sabe que hace 3 semanas que estoy hablando de tos. Tengo tos, tengo catarro. O, doctor, usted sabe que cuando orino me duele, me quema. Y bueno, ahí sospechamos, digamos. Solo porque me di anemia de enfermedad crónica, yo no voy a saber qué enfermedad es. Tendré que buscar. O si le dice, doctor, usted sabe que hacen el diagnóstico, tiene diabetes. Y la diabetes es una enfermedad crónica, ¿no? Así que bueno, básicamente, en general les hablo del tema. La anemia de las enfermedades crónicas, recuerden que en cuanto a su clasificación etiológica, es una anemia arregenerativa o no proliferativa o central. O sea, esta enfermedad puede llevar a que la médula ósea no funcione bien. Y en cuanto a la clasificación morfológica, dijimos que era microcítica hipocrónica. ¿Está? Vamos a hacer una pequeña pausa, entonces son las 4:05, nos tomamos 10 minutos de recreo y vamos a terminar con anemia microcítica hipocrónica, así que 4:15 volvemos y ahí continuamos con la clase. ¿Está?